Estás frente al espejo a las 5:47 de la mañana. Luces encendidas. Camiseta fuera. Esa grasa abdominal baja todavía se burla de ti. Has optimizado el sueño, aplastado el entrenamiento, registrado cada macro al gramo, usado los GLP-1, el cardio en ayunas, los baños de hielo. La báscula no se ha movido en semanas. Entonces los grupos de péptidos se encienden. AOD-9604. El fragmento real quemagrasas de la HGH. Derrite la grasa visceral. Sin pico de IGF-1. Sin retención de agua. Sin tonterías. Compras el vial. Reconstituyes. Te inyectas 300 microgramos. Y en tu cabeza ya estás reescribiendo el próximo verano. Abdominales marcados. Listo para el escenario. Recomposición 10X completa. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Es AOD-9604 la señal real o el hype está alucinando? Porque si los datos son ruido, tu stack también es ruido. Esta noche hacemos lo que el 99% de la comunidad biohacker nunca hace. Vamos a destripar cada ensayo en humanos. La historia de desarrollo de 50 millones de dólares. La autocertificación GRAS de 2012. La reunión de la PCAC de la FDA del 4 de diciembre de 2024, donde el Dr. Edwin Lee testificó, y el veredicto frío, respaldado por citas, sobre si este péptido es un bisturí o simplemente otro mito caro. Sin hype, sin enlaces de afiliados, sin pseudociencia de péptidos, solo los datos brutos. Este es Ultimate Biohacker 10X y bienvenidos a The Human 5.0 Project. Hagámoslo. Antes de continuar, aviso obligatorio antes del ruido. Solo educativo. No es consejo médico. EO-9604 es exclusivamente para uso en investigación. Nunca ha sido aprobado por la FDA para ningún uso en humanos. Se vende estrictamente para investigación de laboratorio, no para consumo humano. El uso en humanos es experimental, conlleva riesgos desconocidos a largo plazo, peligros de abastecimiento y está prohibido por la EMA, WADA. Consulta a un médico licenciado. Hazte análisis de sangre basales y de seguimiento. Conoce las leyes de tu país. Este episodio es solo para seguimiento de tendencias y educación. Bien, acompáñame. Vamos a la realidad molecular. AOD-9604 es un péptido de 16 aminoácidos cortado del extremo C terminal de la hormona de crecimiento humana, aminoácidos 177 a 191, más una etiqueta de tirosina para estabilidad. Desarrollado a finales de los años 90 en Australia por el Dr. Frank Enesh y su equipo en Metabolic Pharmaceuticals. La misión: aislar el dominio lipolítico. Quema grasas de la HGH sin el pico de IGF-1, sin el colapso de glucosa, sin el riesgo de acromegalia. Dato clave que lo separa de la hormona de crecimiento real. No eleva el IGF-1. Eso se demostró temprana y repetidamente en los trabajos preclínicos, sin señal mitogénica, sin retención de agua, solo el fragmento quema grasas. ¿Cómo funciona realmente? 3 vías, todas limpias. Primero, estimula directamente la lipólisis. Descompone los triglicéridos almacenados en ácidos grasos libres para obtener energía. Segundo, inhibe la lipogénesis. Detiene la formación de nuevas células grasas. Previene el almacenamiento antes de que comience. Tercera capa. Regula al alza los receptores beta, 3 adrenérgicos en las células grasas. Traducción: tus propias catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, golpean más fuerte. Tu cardio en ayunas se vuelve más efectivo. Tu señal metabólica se fortalece. Los datos en animales fueron limpios. Roedores obesos perdieron peso y masa grasa con resistencia a la insulina nula. Eso fue Heffernan et al. Endocrinology, 2001. Sólida base preclínica. Pero los animales no son humanos, y aquí es donde la historia se pone interesante. Entre 2001 y 2007, Metabolic Pharmaceuticals ejecutó 6 ensayos aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo. Sujetos totales: 925. Inversión total: más de 50 millones de dólares. Esto no era biohacking de garaje, era, y más de farmacéutica real.
Mejor resultado, fase 2B de 2005, Wittert et al., publicado en Diabetes. 1 miligramo oral diario, adultos obesos, 12 semanas. Resultado, 2,8 kilogramos perdidos versus 0,8 kilogramos con placebo. Estadísticamente significativo en su momento. El mercado se emocionó. Pero aquí es donde la historia gira. El seguimiento más grande de 24 semanas no alcanzó el objetivo principal. La señal se desvaneció. La eficacia no fue lo suficientemente robusta para justificar un fármaco blockbuster contra la obesidad. El desarrollo fue archivado. El compuesto volvió a la mesa de trabajo. El artículo de seguridad, Steer, Voss y Kenley, J. Endocrinol Metab, 2013, resumió el perfil de riesgo de esos 925 pacientes. Sin efecto negativo en el metabolismo de carbohidratos. Cero anticuerpos anti-AOD 9604 detectados en ningún paciente. Efectos secundarios estadísticamente indistinguibles del placebo. Traducción. Datos de seguridad extremadamente limpios. Pero eficacia, modesta. Real, pero modesta. Junio de 2012. Los desarrolladores, Calzada/Metabolic Pharmaceuticals, hicieron algo interesante. Se autocertificaron Grace, generalmente reconocido como seguro, para uso oral en alimentos, bebidas y suplementos dietéticos hasta 1 miligramo por día. Verificado por un panel independiente de expertos estadounidenses, basado en todo ese conjunto de datos de seguridad de 925 pacientes. Aclaración importante. GRAS es solo para ingrediente oral dietético. No se aplica a formas inyectables. No significa aprobación farmacológica de la FDA. No significa que se permitan afirmaciones terapéuticas, pero sí significa que los datos de seguridad eran lo suficientemente sólidos como para que un panel de expertos lo autorizara para ponerlo en tus barras de proteínas y bebidas funcionales. La mayoría de los biohackers no saben esto. Se lo inyectan y piensan que están en la vanguardia. Los datos orales existen. La vía inyectable es un animal regulatorio completamente diferente. 4 de diciembre de 2024. Reunión del Comité Asesor de Farmacia compuesta de la FDA. Sala llena de reguladores, endocrinólogos, personal de políticas. El Dr. Edwin Lee, endocrinólogo certificado, sin afiliación con empresas de suplementos, testifica sobre AOD-9604. La pregunta: ¿debería añadirse AOD-9604 a la lista de sustancias a granel 503A, permitiendo que las farmacias de fórmula magistral lo produzcan legalmente para pacientes? El comité votó unánimemente. No. Razonamiento. Riesgos de inmunogenicidad. Impurezas detectadas en muestras inyectables de fórmula magistral. Falta de controles de fabricación estandarizados. Tengamos en cuenta que el comité de la FDA carece de transparencia en esta área. Las palabras exactas del Dr. Lee, extraídas de la transcripción. No es un péptido para bajar de peso. Es seguro. Terapia adyuvante. Puede ayudar a mejorar la composición corporal. No es una condena. Pero tampoco es un respaldo para uso clínico. La puerta regulatoria permanece cerrada. Sigue siendo solo para investigación. Aclaración importante de nuevo. Esto no es una recomendación. No es una receta. No es seguro para todos. Haz tu propia debida diligencia con un médico calificado que entienda los péptidos. Dicho esto, esto es lo que muestran los protocolos de investigación. Dosificación típica en investigación. 250 a 500 microgramos subcutáneo, abdomen o muslo, una vez al día en ayunas por la mañana. Rota los sitios. Más de 500 microgramos no aporta nada. La saturación del receptor ocurre temprano. Ciclos. 8 a 12 semanas activo. 4 a 8 semanas de descanso. Cualquier cambio visible en la composición corporal, cuando ocurre, generalmente se muestra después de 6 a 8 semanas de uso consistente, pero solo sobre una base de dieta y entrenamiento ya afinados. Momento. En ayunas por la mañana se alinea con los picos naturales de cortisol y catecolaminas. Algunos protocolos dividen la dosis, mañana y antes de dormir, pero los datos no respaldan esto fuertemente. Apilamiento, stacking. OD por sí solo igual a sutil. Esta es la verdad. Apilado igual a donde juegan los biohackers.
pero inteligentemente. CJC-1-295 más, ipamorelin flecha pulso, de GH, desde la pituitaria, más quema de grasa directa en células grasas de AOD. Ataca la grasa desde dos vectores. Tesamorelin flecha especialista, comprobado en grasa visceral. Aprobado por la FDA para lipodistrofia por VIH. El único péptido en esta clase con ese nivel de validación clínica. BPC 157 o TB 500 flecha protección de articulaciones y tendones durante déficits agresivos. El déficit calórico estresa el tejido conectivo. Estos lo amortiguan. Semaglutida o tirzepatida flecha. Control del apetito. Más sinergia GLP1 barra G y P con el metabolismo de grasas. Mecanismo diferente, mismo objetivo. M o TS-C flecha eficiencia mitocondrial. Los datos tempranos son interesantes para la utilización de energía durante el déficit. Los análisis de sangre son obligatorios. Glucosa, lípidos y GF1, PCR, marcadores inflamatorios, basales y seguimiento. Si no estás analizando, estás adivinando. Seguridad, conversación seria. En esos 925 pacientes en ensayos, AOD es más limpio que la mayoría de los péptidos. Efectos reportados. Leve enrojecimiento en el sitio de inyección. Ocasional dolor de cabeza o náuseas la primera semana que se resolvieron. Sin edema. Sin síndrome del túnel carpiano. Sin problemas de azúcar en sangre. Lo que no se vio. Sin elevación de IGF-1. Sin desregulación de glucosa. Sin formación de anticuerpos. Riesgos del mundo real. El abastecimiento es la variable más grande. Impurezas. Dosis insuficientes. Falsificaciones. Si no conoces tu fuente, no conoces tu molécula. Datos a largo plazo. No existen. El uso humano fuera de ensayos alcanza un máximo de unos 15 años de informes anecdóticos. Tómalo por lo que vale. AMA, WADA. Prohibido en todo momento. Clasificado como fragmento de hormona de crecimiento. Prueba positiva igual a carrera terminada. Atletas, esto no es un debate. AOD-9604 versus la competencia. AOD versus Tesamorelin. Tesamorelin gana en datos de grasa visceral. La aprobación de la FDA significa algo. AOD no está aprobado en comparación. AOD versus CJC-1295. CJ se eleva GHEIGF1. Efecto anabólico más amplio. AOD es más limpio, pero más limitado. AOD versus 5-amino-1MQ. Mecanismo completamente diferente. Inhibición de NNMT, aumento de N además. Datos tempranos prometedores pero delgados. AOD tiene 925 humanos detrás. AOD versus fragmento de HGH 176-191. Casi idéntico. AOD tiene la etiqueta de tirosina para estabilidad. Algún debate sobre cuál es más activo. Datos insuficientes para decidir. Aquí está la verdad que no te venderán en los grupos de Facebook de péptidos. AOD-9604 no es un milagro. No es reducción localizada. No salvará una mala dieta. No derretirá la grasa visceral como tesamorelin. No te dará la recomposición sistémica de CJC-1-295 con ipamorelin. Es un actor de reparto. Un modesto rompemesetas. Una terapia adyuvante. Palabras del Dr. Edwin Lee. Cuando tu nutrición, entrenamiento, sueño y estrés ya son 10x. Si ya estás delgado, disciplinado y con análisis de sangre optimizados, podría darte una ligera ventaja. Un pequeño porcentaje. Un empujón. Si no lo estás, es ruido caro. Tu lista de verificación de 5 puntos. Consulta médica más análisis de sangre basales. No negociable. Verificación legal y AMA. WADA. Conoce tu deporte. Conoce tu país. Fuente. Abastécete solo de proveedores confiables y verificables. Nunca sitios web aleatorios. Nunca compras en grupos de Telegram. Expectativas. Mejora modesta, no transformación.
Recuerda, GRAS igual a solo suplemento oral. Inyectable igual a solo investigación. Estas son categorías legales y de seguridad diferentes. Conclusión. Esa es la señal. Todo lo demás es ruido. El espacio de los péptidos está lleno de personas que venden esperanza en viales. Nuestro trabajo aquí es separar el mecanismo real del mecanismo de marketing. AO de guión 9604 tiene un mecanismo real. Datos de seguridad reales. Ensayos en humanos reales, pero modestos. ¿Vale la pena usarlo? Depende de tu línea base. Depende de tus objetivos. Depende de tu tolerancia al riesgo. Pero ahora tienes los datos. La historia completa. La transcripción de la FDA. El arco de desarrollo de 50 millones de dólares. La realidad regulatoria de 2024. Úsalo. O no. Pero no lo uses a ciegas. Otro. Mantente constante. Mantente escéptico. Mantente medido. Este es Ultimate Biohacker 10X. Soy out.